Vamos ahora a dar vuelta a la página. ¿Por qué? Porque el 23 de marzo de 2025 vence la moratoria previsional vigente y para hablar un poco sobre esta cuestión estamos en comunicación con Carla Pitiot, vicepresidenta de Fundación Éforo. Carla, buen día, ¿cómo estás? Uriel Friedman te saluda. Hola Uriel, ¿qué tal? Un gusto conversar con vos. Igualmente para nosotros, gracias por atendernos. No, al contrario. Carla, contanos un poco cómo es la situación esta de la moratoria, Sí. qué implica, cómo repercute en los jubilados y jubiladas sobre todo. Bien. Sí, como vos bien decías, a ver, ¿qué es lo que está pasando y por qué la urgencia de darle un tratamiento en el Congreso? La moratoria hoy previsional vigente fue aprobada por ley, por la 27705, y la realidad es que vence el 23 de marzo, hasta el 23 de marzo se pueden hacer los últimos trámites, y ahí es donde empieza a surgir cuál es un tema que siempre está en agenda, o sea, el tema de la sustentabilidad de nuestro sistema previsional, la debilidad o no del sistema, si se sostiene con los aportes hoy de los activos, y empiezan a surgir también, por un lado, cuál es la importancia de las moratorias en el mercado laboral, por el otro lado, la crisis del mercado laboral dado por un porcentaje altísimo que tenemos en la Argentina de informalidad. Entonces, el informe que sacó justamente nuestra fundación respecto de eso analiza todas estas variables y también variables respecto a cómo ha sido el nivel de aumento o en realidad de retroceso, ¿no?, de las jubilaciones mínimas en la Argentina. La importancia de las moratorias tiene que ver con el rol que tienen las moratorias previsionales respecto a la cobertura en el sistema previsional. Es decir, son una respuesta, una reacción que en algún momento fue algo que fue transitorio, un mecanismo transitorio que quedó muchas veces instaurado por varios gobiernos para darle solución a un tema que tiene que ver con la precariedad laboral. Y también hay una responsabilidad de los gobiernos de no haber podido resolver cómo hacemos para incorporar al mercado laboral formal más trabajadoras y trabajadores, ¿no? Y por el otro lado, es lo que decía, es como una consecuencia también de decir que en la Argentina hay un 50% de economía en la informalidad o en negro, ¿sí? Vos me preguntabas qué efecto tiene inmediato. Bueno, del informe surge y de los datos que tenemos, que son datos oficiales, si se suspende la moratoria previsional, 8 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones en el futuro inmediato no van a poder acceder a un beneficio jubilatorio. ¿Por qué? Porque no cumplen con los 30 años de aporte. Y acá surge también otra realidad que tiene que ver con que la eliminación de las moratorias en general siempre afectan más a mujeres que a los hombres. ¿Por qué? Porque las trayectorias laborales de las mujeres muchas veces se ven postergadas por otras cuestiones que, bueno, que sería tema de otra conversación, sí. Pero el dato de la realidad es ¿por qué no llegan a los años de aporte? Y no es porque no quieren aportar, porque en general es por el hecho justamente de que no se cumplen los años de aporte, porque hay una expansión de la informalidad, una falta sistemática de programas de formalización y de registración, que a veces uno escucha, bueno, al gobierno hace un llamado a la formalización de las empleadas a las de casas particulares, hay como políticas espasmódicas, pero no sostenidas en el tiempo. Así que esta es la realidad hoy de un mercado laboral muy precario, de mucha informalidad, que ha requerido de moratorias previsionales para que existan la posibilidad de acceder al beneficio jubilatorio y para que se puedan pagar las contribuciones en forma regular. Y la realidad es que esta prorrogación de la ley de moratoria va a implicar que muchos tengan que acceder solamente al PUAN, que como ustedes saben es una pensión
que equivale, que es mucho menor lo que cobra, es el 80% de una pensión, de una jubilación mínima. Ahí leía en el informe de Eforodata que hizo la Fundación Éforo, que en el año pasado, de las 427.505 nuevas altas de beneficios jubilatorios, el 73% se explica por la moratoria. Es una barbaridad. Es muy alto. Entonces ahí es donde nos empezamos a replantear muchas cosas. Por un lado, el gran impacto que va a tener el hecho de que no va a haber, no va a suceder esto, no va a haber jubilaciones, pero por el otro lado es encontrarle la solución real, que no es fácil, que no es milagrosa, que sí implica políticas públicas de formalización y de registración. Porque, Uriel, vos que has estudiado el tema en profundidad y desde la Fundación también lo han hecho, sabemos que es un sistema muy débil el previsional argentino, porque no hay, al no haber aportes genuinos al sistema, tampoco mucha gente, a ver, vos no escuchás mucho que dicen yo no voy a jubilar nunca, no va a existir un sistema que se sostenga en el tiempo y que logre que yo pueda tener una jubilación digna que me permita vivir de la jubilación. O sea, los que creen que se van a jubilar o piensan que se van a jubilar, creen que igual van a tener que seguir trabajando y que van a tener que tener otro ingreso para poder subsistir, porque la jubilación, además, hubo un retroceso enorme en la jubilación mínima. No es que quien accedía a la jubilación a través de las moratorias es porque se hacía rico con esto, no. En los últimos 16 años también la jubilación mínima cayó casi un 50% en términos reales. Entonces, la jubilación es una jubilación de pobreza. Sí, cae un poquito menos con los bonos, pero también que es un bono con una suma que es arbitraria y que no se movió nunca. Nunca, jamás. Entonces, me parece que es también tiempo de que en el Congreso, cuando se debata esto, y no se debata, bueno, estoy a favor de la prórroga o no estoy a favor de la prórroga. Y hay un elemento que casi nadie lo menciona, que tiene que ver con algo que han promovido el gobierno actual de Milei, que tiene que ver con la baja de impuestos. O sea, hemos escuchado durante la campaña muchísimo, cuando Milei era también diputado, que para él era imposible, para él, o sea, él nunca iba a promover la suba de impuestos o la ampliación de impuestos y demás. Bueno, ¿con qué se sostiene las moratorias previsionales? Con impuestos. Si se cae la moratoria previsional, lo mínimo que esperamos del gobierno nacional es que o disminuyan algunos impuestos o que dejemos de pagar algunos impuestos, porque en realidad si se sostiene con impuestos, bueno, necesitamos ver qué reacción tiene este gobierno que tanto ha promovido esto, de que algún impuesto va a tener que bajar, porque si nos vamos a quedar sin moratoria, el efecto inmediato va a tener que ser la decisión del gobierno nacional de bajar o eliminar algún impuesto. Sí, es importante resaltar también que no es gente que de un día para el otro se jubiló, sino que todo lo que no aportó durante su etapa laboral, después activa, lo fue, ¿no? Exactamente, etapa laboral activa, después lo fue abonando, o sea, fue como pagando, haciendo esos aportes más tarde. De hecho, cobró jubilaciones menores porque le descontaban el aporte que no había hecho durante un tiempo. Exacto, no es que le están regalando nada, simplemente son aportes voluntarios o al no llegar a la cantidad de años de aporte por diferentes cuestiones, por esto que estamos hablando, ¿no? De los vaivenes laborales y las trayectorias laborales que no son sostenidas en el tiempo y regulares, bueno, pero después hacen el pago. Son pagos voluntarios para llegar a poder obtener el beneficio, con lo cual es lo que vos decís, no es ningún regalo, es un beneficio jubilatorio con características diferentes ante una realidad laboral, posibilitando el acceso a un beneficio previsional. Hablábamos de la crisis en el mundo del trabajo, de la informalidad del trabajo en Argentina. Frente a esto, uno tiende a pensar que la moratoria, más que una solución temporal, pasa a ser una necesidad que perdure en el tiempo. Sin el margen para eso, sin la intención del gobierno de sostenerlo, ¿qué queda para la gente o qué queda? ¿Trabajar hasta qué edad?
Bueno, ese es el tema. Yo creo que también hay una estrategia vinculada con eso. Se viene hablando de elevar la edad jubilatoria constantemente. Está bien basado en la realidad de que cada vez la proyección de vida de las personas es mayor, pero a ver, si vos me preguntás, Uriel, ¿qué les queda? Primero tener otro ingreso también, siempre pensando, nunca pensando en el descanso de quien ha trabajado toda la vida, descanso, ocio, o dedicarse en otra etapa de tu vida a otra cosa, a planificar tu vida de otra manera, sino que lo que queda es, generalmente, y lo que uno piensa es trabajar más años. Si no, no te cierra la ecuación. Los números no cierran para ninguna persona hoy. Hoy tenemos cada vez más trabajadores y trabajadoras pobres. Y también tenemos jubilados pobres. Antes un jubilado, yo pienso en mi abuela, que es con la que más años de vida atravesé, que fue mi abuela materna, su jubilación era una jubilación digna, que le permitía pagar el alquiler de su casa, hasta hacernos algún regalito para nuestros cumpleaños. Y te digo más, y no me lo voy a olvidar, lo que hacía era, nos pagaba eran los mayores, nos abría nuestra caja de ahorro. Uh-huh. Y ponían esa caja de ahorro, que antes existía esa caja de ahorro para cuando, como previendo en algún momento que nosotros cuando cumpliéramos una determinada edad poder sacar algunos ahorros. Mirá todo lo que un jubilado podía hacer antes. Hoy es imposible. Hoy los jubilados tienen que pensar en la ayuda de sus hijos y de sus nietos. Uh-huh. Y Carla, déjame, no quiero desaprovechar la oportunidad. Estamos hablando con Carla Pitiot, vicepresidenta de Fundación Éforo. Carla, vos tenés muchos años en lo que es la auditoría, sí. Y la auditoría está viviendo una situación bastante particular, porque está a nada de quedar solamente con un integrante, que sería el presidente, porque insólita. Absolutamente insólita, porque el Congreso no está llegando a acuerdos para nombrar a los reemplazantes de los auditores. ¿Cómo está la situación? Contanos un poco, por favor. Muy sucintamente. Hace prácticamente un año cesaron 3 auditores generales, que fueron los que habían sido designados por la Cámara de Diputados hace 8 años. Ahora en abril, a fines de marzo, terminan los 3 mandatos de los auditores que fueron nombrados por la Cámara de Senadores. Uh-huh. Y esto es lo que yo digo, es la ausencia total de capacidad de acordar, de negociar, y de llegar a acuerdos institucionales. Se queda sin colegio de auditores en marzo, o sea, sin la herramienta técnica del Congreso. Según la Constitución Nacional, en su artículo 85, y según la Ley de Creación de la Auditoría General de la Nación es el órgano de control externo que asiste técnicamente al Congreso en las cuestiones vinculadas al control gubernamental. Bueno, la demora en designar a los auditores en más de un año, y la falta de auditores implica justamente dejar en riesgo un organismo, vaciarlo de contenido, y esto demuestra 2 cosas. Una, que al gobierno nacional no le importa nada el control gubernamental, que se llenó la boca durante todo el año pasado hablando de la importancia de las auditorías y de los controles, cuando es el gobierno con más conflictos de intereses que hemos visto en la historia nacional, porque es el gobierno con funcionarios con más conflictos de intereses. Entonces, a mí lo que me queda pensar es que no le importa, que no le interesa, que tiene miedo a que lo controlen, y que por el otro lado tienen absolutamente incapacidad y falta de madurez política para llegar a acuerdos en el lugar donde se deben llegar a los acuerdos, que es el Congreso de la Nación. Uh-huh. Y como decías vos, un gobierno que se cansó de querer auditar a las universidades, de pedir auditoría en todo organismo público, y que hoy por hoy se va a quedar sin el órgano de control externo por excelencia. Exactamente, es lo que ellos estaban pidiendo a gritos, que que hubiese auditorías en todos lados. De hecho, todas las noticias eran auditamos tal cosa, auditamos tal otra. Bueno, en realidad lo que hacían eran auditorías parciales a través de la sindicatura, que me parece perfecto, es una auditoría interna. Ahora, no puedes dejar sin nombrar a los auditores generales de la Nación. Es el control externo del Estado, y además es el único organismo de control, porque así es, que tiene presencia de la oposición.
Entonces, no es azaroso, no es, sino que es estratégico lo que están haciendo desde el gobierno nacional. Tanto hace un año vienen sin llegar a un acuerdo para que se nombren en la Cámara de Diputados, y ahora está a punto de suceder lo mismo en la Cámara de Senadores. No quieren, no les interesa, no les importa el control gubernamental, y hay un riesgo enorme de que al quedarse solamente con el presidente de la auditoría, quede absolutamente paralizado el organismo de control externo de la nación. Uh-huh. ¿Por qué va a quedar paralizado? Porque se necesita un mínimo de 4 auditores para poder sesionar. Entonces lo único que va a poder hacer el presidente, desgraciadamente, son cuestiones administrativas. O pagar sueldos. Exacto. Bien. Carla, muchas gracias por este tiempo y por esta explicación tan acabada sobre moratoria y sobre la Auditoría General de la Nación. Gracias a ustedes. Un saludo, Uriel. Muchísimas gracias. Pasaba Carla Pitiot, vicepresidenta, así se dice, de Fundación Éforo por Mañana Sí.